el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. He titulado el mensaje de esta tarde-noche, En Construcción. Así se llama, En Construcción. Y una de las primeras palabras que nosotros vemos en la cita que acabamos de leer en Filipenses dice, estando persuadido. Y esta palabra, persuasión, en sí nosotros la podemos entender como convencer a alguien de tomar una decisión. Y esto pues ya sea buena o sea mala. Los que han estudiado marketing en algún momento se dan cuenta de lo precioso que son los comerciales de la Coca-Cola. Esos tipos tienen una imaginación para hacer los anuncios de Coca-Cola increíble. Usted los ve en la tele, en el cine, y en ningún momento a uno le dicen, tómate una Coca-Cola. Nunca. Ellos solo le presentan como de repente esos atletas que están cansados, o que de repente el que tuvo un mal día, y es como que tómate una Coca-Cola y te vas a sentir mejor. Sin decírselo directamente a la gente, los anuncios lo llevan a uno a desear tomarse una Coca-Cola. Y de hecho es tanta la promoción de esta bebida carbonatada, pues que a una gran mayoría le gusta. Aunque dicen de que realmente es fea, pero como tanto es el bombardeo de los anuncios que uno se acostumbró y dijo, una coca tiene que ir a la par de una carnita asada, de un pescado, etcétera, etcétera. Entonces, hay una persuasión para nosotros poder ingerir lo que es esta bebida. Esta palabra persuasión trata de hacernos ver como algo deseable o atractivo. Y en este aspecto, Pablo menciona, estando persuadidos de esto. Hay otro pasaje en Hechos 28 donde el apóstol Pablo, no lo busque, está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo frente a Agripa. Y viene al verse tocado por lo que le estaba enseñando Pablo, en Hechos dice, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces las palabras que resonaban en Pablo eran tan convincentes, tan profundas, tan especiales de parte de Dios, de que esta persona pues se dio cuenta en un momento de cual ya estaba haciendo como que ya voy a creer en tu palabra, pero por eso le dice, por poco me persuades. Entonces también se dice que la persuasión es como cuando una ciudad ha sido sitiada por todos lados. Eso también lo connota lo que es la persuasión. Vamos siempre al mismo ejemplo de comida. Por ejemplo, se dice, de repente anda en el Food Court, Plaza Mundo. ¿Qué? No sé a quién les ha pasado que dice, ando hambre, pero no sé ganas de qué. Voy a ir a ver en lo que tienen de comida, a ver qué se mira rico. Y a lo que se mira rico, usted dice, ay, esto se ve bueno, pero voy a seguir buscando. Y como ya no encontró nada bueno, dijo, no, me persuadió y voy a ir a comprar esta comida. Entonces, a eso se refiere la persuasión. Y dentro de la cita que nosotros leímos, Pablo estaba consciente, en primer aspecto, de que ninguna persona es perfecta. La palabra persuasión indica una acción que comienza en el pasado,
pero que se extiende hacia el futuro. Así pues, Pablo estaba persuadido de que Dios, que había comenzado la buena obra en los filipenses, iba a terminarla. Entonces, Pablo estaba consciente de que Dios como tal no tiene inicio y no tiene fin, pero los planes, los propósitos que Él hace sí tienen un inicio y sí tienen un fin. Dios no empieza algo sin haberle dado un final. En otras palabras, lo que nosotros somos o lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, antes de iniciarlo, Dios también había colocado el fin a ese asunto. Así que, hermanos, si usted tiene algún problema y ha iniciado con un momento difícil, también Dios ya vio el final de ese problema. Pero si Dios inicia algo, Dios lo termina. Y eso es algo en lo cual Pablo, vuelvo y repito, en la iglesia de los filipenses, estaba convencido, estaba persuadido de parte de Dios de que el que comenzó la buena obra la iba a perfeccionar. Y como dice acá, hasta daba la alusión a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el trabajo que Dios hace en nosotros, en definitiva, es algo constante, ¿sí? Es algo que permanece activo. Dios no hace nada a medias, Dios no hace ninguna cosa al azar, Dios no hace cosas mediocres. Dios lo que hace en cada uno de nosotros, sus hijos, tiene un propósito. Entonces, no podemos y sería erróneo nosotros pensar en cualquier etapa de nuestra vida que lo hemos alcanzado todo. O sea, podemos llegar a tener mayoría de edad, podemos llegar a ser de la tercera edad, pero incluso así nosotros no estaríamos completamente perfeccionados en el Señor, sino que la perfección, lo que menciona acá, va a ser concluida hasta esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo eso, Dios, como le digo, todas las cosas que permite nuestra vida es para obrar en un bien del lugar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. No sé cuántos acá han visto cuando están haciendo algún tipo de construcciones. Y normalmente cuando llegan a hacer edificios o centros comerciales o algo por el estilo, usted se da cuenta de que alrededor ponen como unas tipo láminas. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Verdad? En el centro se ven bastantes también de las construcciones que están haciendo y las que han venido haciendo por bastante tiempo, que cubre lo que es todo alrededor del lugar que va a ser construido. Y normalmente usan láminas porque estas tienden a poder ser bastante amoldables a las curvas o a las formas que se necesite ampliar alrededor del terreno. Ahora, todas estas cosas, todas estas láminas tienen un lugar determinado que están cubriendo una situación, porque obviamente es un trabajo el que se está realizando ahí. Ahora, quiero hacerles una pregunta y que por un instante usted lo pueda pensar. ¿Qué cosas Dios está trabajando en usted actualmente? Porque aquel que me diga que Dios no está trabajando nada en sí, preocúpese, porque en definitiva nos estamos perdiendo algo en el proceso de Dios en nuestra vida. Piense por un momento en qué Dios está trabajando en usted. Salmo 139:5 dice: por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Creo yo de que en un punto nosotros queremos de que Dios rodee a nuestra familia, de que Dios cubra a nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros trabajos.
Pero la pregunta que les hago en esta noche también es, ¿será que Dios está trabajando en nuestro matrimonio? ¿Será que Dios está trabajando con nuestra familia? ¿Será que Dios está trabajando con el trabajo, valga la redundancia, con nuestras amistades, etcétera, etcétera? Y es aquí donde nosotros debemos de empezar a crear un poco de conciencia en decir, ok, ¿será que la forma, por decirlo así, en la que se encuentra mi familia es la que Dios planeó desde la eternidad? ¿La forma en la cual me encuentro en mi trabajo será lo que Dios planeó desde la eternidad? Y si su respuesta en alguna de las áreas de su vida es que todavía hace falta el trabajo de Dios, tenemos que prestar muchísima atención. Una de las cosas que vemos en estas construcciones y estas láminas que ponen alrededor para cercarlo es para generar protección. Y más usted conociendo la condición que es nuestro país, ¿verdad? De la inseguridad. Si cuando nosotros vemos esas construcciones hay materiales importantes que se van agregando a ese lugar y que obviamente para cualquier ladrón pueden ser bastante tentación de ir, robarse hierro, robarse cemento, qué sé yo, muchas cosas de material de construcción que pueden ser bastante atractivas al ojo de la persona, y por eso estas láminas sirven para crear este cerco de protección. También otra cosa que vemos es que no todos, si esas láminas son altas, no se logra ver lo que están trabajando dentro. También podemos pensar en que en estos lugares que están cercados por estas láminas, solo personas autorizadas entran a ese lugar. Aunque usted tenga interés de saber, probablemente va a haber un guardia de seguridad y le va a decir, ¿y usted qué onda? ¿Es parte de los trabajadores o no? Y si no, papito, váyanse para otro lado. ¿Sí? No van a dejar entrar a cualquier persona por muchas ganas que tenga de ver lo que están haciendo. También vemos de que es un trabajo constante, que a veces trabajan de día y también hasta de noche. Y es pues algo que lleva bastante tiempo. Ahora, si pensamos en este tipo de construcciones y pensamos en qué Dios está trabajando en mi vida, pensemos en lo siguiente. ¿Realmente Dios ha cercado o estamos rodeados de Dios en esas áreas en nuestra vida? ¿Por qué la pregunta? Porque si la comparamos con el cerco que se hace para una construcción, muchas veces nosotros, cuando no ponemos a Dios en prioridad en nuestras cosas, no nos damos cuenta de lo preciado que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando no dejamos de que sea Dios quien lo cerque, está a vista de cualquiera. Cualquiera lo puede desear. Y cuando no está Dios ahí cercando nuestras vidas, va a ser tentación para que otros quieran robar lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Sí? Quizás no son cosas tangibles. Quizás de repente tú dejaste de vivir en paz porque dejaste de que alguien te robara la paz. Quizás tú dejaste de vivir con alegría porque dejaste de que alguien te robara la alegría. Quizás tú dejaste, qué sé yo, hay cosas intangibles como estas que te menciono, que cuando Dios no las ha acercado, y no es que Él no haya decidido hacerlo, sino que nosotros damos cabida a que el enemigo u otras personas roben nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra confianza. Todas estas cosas son bienes intangibles que Dios ha depositado en nosotros, y muchas veces le dejamos el poder a otros a que tomen eso preciado que Dios nos ha dado.
Hay algo tan preciado e intangible como lo es el tiempo. Si usted no le dedica su tiempo a Dios, le aseguro que alguien más o algo más va a estar tomando su tiempo. Siempre vamos a hallar algo por lo cual estar ocupado. Siempre vamos a encontrar alguna actividad. Nosotros como humanos y como sociedad vivimos acelerados, haciendo 1001 cosas. Pero si nosotros no le damos nuestro tiempo a Dios, alguien más nos va a quitar ese tiempo. Son estas cosas las que debemos de pensar. También, como les decía, si en estas construcciones no dejan entrar a cualquier persona, le pregunto yo, las amistades, las personas con las que ustedes se relacionan, ¿realmente son de bendición para su vida? ¿Están aportando a su vida crecimiento? ¿Están aportando buenas cosas? ¿O solo nos están haciendo perder el tiempo? ¿Nos están desviando de nuestro propósito? Porque aquel que vive cercado en la presencia de Dios también tiene cuidado con quiénes son los que va a dejar entrar a la intimidad del hogar, a la intimidad de la confianza, a la intimidad de decir, yo le voy a dar mi tiempo y voy a invertir tiempo en esta persona. Muchas veces por no valorar lo que Dios ha puesto en nosotros, en definitiva dejamos que otras personas vengan y entren a nuestras vidas. Y es difícil pensar en esto, pero cuando hay personas que no aportan a nuestra vida, pueden alentar los procesos de Dios en nuestra vida, ¿sí? No sé si a mí me ha pasado y no me gusta como que hablar mal, pero yo de repente me he dado cuenta, los del Fovial, hay como 20 haciendo nada en una calle. Y yo digo, no hombre, toda esta gente perdiendo el tiempo, digo yo. O sea, y a mí me molesta de repente ver esas situaciones porque pues yo digo, ¿cómo están malgastando el dinero? Esta gente está perdiendo el tiempo. De repente hay como 10 pick-up doble cabina, como que si necesitaran tanta gente. Y digo, a veces meten personas de más que no necesitan y no ayudan para nada a hacer las cosas. Y en nuestra vida también nos puede pasar las del Fovial, que nosotros estamos felices que tenemos. Antes era quizás un poquito más, ¿verdad? Que en Facebook uno decía, no, yo tengo 300 amigos en Facebook. No, a mí me siguen como 400 en Instagram. Sí, pero ¿y al final qué con toda esa gente? ¿Realmente nos están abonando algo de valor a nosotros? Por eso quiero que mire este pasaje, Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió en lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, la pregunta clave dentro de este versículo en esta noche es, ¿cuál es su fundamento? Y esto implica mucho respecto al conocimiento nuestro, a las prácticas, a las enseñanzas que hemos recibido por nuestros padres. Me llama la atención, una vez vi un video y que estaba una joven, se acababa de casar y el esposo le pregunta,
mira, le dice, ¿por qué siempre que haces salchicha, partís las dos esquinas de la salchicha? Le pregunta a la esposa. Y se queda, porque así me lo enseñó mi mamá, le dice. Le dice. Y viene la joven, se va a donde la mamá y le pregunta, mamá, le dice, ¿por qué siempre que tú me servías salchicha, partías las esquinas de la salchicha? Y se quedaba pensando y le decía, pues porque así me lo enseñó tu abuela, le dice. Ok, le dice. Y va donde la abuela. Y le pregunta, abuela, le dice, ¿por qué mi mamá siempre me servía la salchicha con las esquinas partidas? Y le dice la abuela, mira, y no han conseguido una cacerola más grande, le dice. Haciendo alusión de que la señora siempre partía la salchicha porque tenía una cacerola pequeña, por aquellos que no habían entendido el chiste. Entonces, ¿qué podemos pensar en esto? Que hay costumbres que nosotros las traemos y ni sabemos por qué. No, es que a mí así me lo enseñaron. Y eso puede ser bueno y puede ser malo. Son patrones y conductas que vamos heredando. Y a veces nos encontramos con que la Biblia nos dice que tenemos que educar de diferente manera a nuestros hijos. Y ahí ya nos pica la cabeza. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y ahí nos ponemos a cuestionar muchas cosas porque tenemos que aprender a desaprender. O sea, tenemos que aprender otra cosa. No venir con las enseñanzas quizás que alguien más nos dio. ¿Qué otro fundamento podemos tener? De repente pueden ser nuestras amistades. Y algo verídico que está latente más que nunca es que si los padres no enseñan bien a sus hijos, no enseñan las escrituras, el mundo va a educar a los hijos. Y eso está siendo bien peligroso. Porque estamos en el tiempo en el cual a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si como padres no educamos correctamente a nuestros hijos, estaremos perdidos. Entonces, estas son muchas veces fundamentos, o si usted lo quiere llamar de otra forma, paradigmas, también fortalezas que se han construido con el tiempo y nosotros las estamos replicando a otras personas. Mira lo que dice Primera Epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, ¿dónde tenemos ahí? Nosotros, como cristianos evangélicos, podemos fácilmente ahora decir de que el fundamento de todo es Cristo. ¿Sí? Creo que es una verdad que nosotros la tenemos firme en nuestros corazones. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí dice algo bien interesante. Yo pongo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto puse el fundamento, y más adelante dice que el fundamento que puso era Cristo, era Jesucristo. Pero dice que otro edifica encima. Me da a entender acá de que aunque muchos crecen con la doctrina de la iglesia, de la palabra del Señor, al no saber interpretar la Biblia, pueden dar malos argumentos, malas enseñanzas y crear de manera equívoca
a los demás, pueden enseñar de manera equivocada la palabra del Señor. Aunque el fundamento sea la Biblia, muchos ocupan la Biblia de manera tan aberrante. Y es por eso que ahí viene el señalamiento del mundo, diciendo que los cristianos son esto, es que los cristianos son otros. ¿Por qué habrían que identificar a un cristiano de mala manera si nuestra base de verdad es Cristo? Porque aunque esa sea la base, depende mucho lo que construyan encima de eso. Por eso, más adelante, dice Pablo de que también las obras van a ser probadas, si permanecen o no, si van a ser quemadas o no. Entonces, hay personas que pueden decir, yo en el nombre de Jesús hago el bien, pero Dios va a probar esas obras si de verdad son así. Y si no, van a ser probadas como por fuego. Por eso, al no tener un buen conocimiento de la palabra del Señor, se vuelven personas, hay personas que se van a ser legalistas, religiosos, y en lugar de atraer a otros a Cristo, lo alejan. Y ese es un gran cuidado que nosotros como iglesia debemos de tener. Porque entonces la persuasión del evangelio que Pablo dijo para los filipenses, nosotros no la estamos teniendo ahora. La iglesia dejó de ser atractiva, la iglesia dejó de ser un lugar donde otros puedan acercarse con confianza y con deseo en su corazón. Porque no estamos persuadiendo a otros al conocimiento de Cristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Yo lo voy a leer en la versión, en la PDT. Palabra de Dios para todos. Dice Filipenses 1, 9 y 10. Y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento. Nos detenemos ahí. Miren, eso es importante. Aquellos que dicen que aman a Dios, una de las cosas en las cuales usted puede expresar el amor de Dios es buscando conocer y entender. ¿Sí? Entre más usted conoce a alguien, le es más fácil amarlo. Si usted no conoce a una persona, usted no lo puede amar. Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios si nosotros no lo estamos conociendo? Si no estamos pasando tiempo con Él, si no estamos estudiando las Escrituras, si no nos estamos dejando guiar por su palabra. Vuelvo. Empezando el 9 otra vez, y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento. Aquí dice ¿por qué? ¿Para qué? Para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Versículo 11, por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Entonces, vuelvo y repito, usted quiere agradar a Dios, usted dice que ama a Dios, usted necesita conocerlo, usted necesita entenderlo. ¿Por qué? Porque de otra manera usted va a estar haciendo probablemente cosas para Dios, pero que no son necesarias. Va a estar haciendo cosas que usted dice, esto es en el nombre de Jesús, y Dios no está de por medio. Usted va a decir, es que yo siento del Señor esto, y no es Dios quien lo está guiando. Todas estas cosas
únicamente viene a nosotros a través de la revelación de la palabra del Señor por el Espíritu Santo. Como dice la Escritura, el Espíritu Santo intercede por nosotros como conviene, porque nosotros muchas veces no vamos a saber cómo pedir, no vamos a saber qué necesitamos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros sí. Entonces, ese es el conocimiento, ese es el entendimiento que nosotros tenemos que tener. Una relación más cercana al Señor nos va a ayudar en nuestro proceso, en nuestra vida, para saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Si no fuese ese el caso, porque hay personas que esperan una fecha en específico para hacer sacrificios, de ir de rodillas para pedir perdón por sus pecados y cosas por el estilo. Porque no tienen ni la menor idea de lo que Dios quiere para sus vidas. Y usted puede decir, pero esos son ellos. Sí, pero también nosotros podemos caer en otros errores haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces Dios quiere que ese amor se refleje en nosotros a través del conocimiento y a través del entendimiento. ¿Sí? Yo por eso el viernes le hablaba acerca de a veces de las cuestiones que nosotros le buscamos una lógica de la fe, una fe razonable. El viernes por eso hablaba acerca de esa situación, porque muchas veces no nos atrevemos a buscar más del Señor. Siguiendo con el punto de las construcciones, hay unos lugares que le quiero mencionar a continuación. No me quedó tiempo para buscarle, no porque les iba a presentar las imágenes. Hay 3 lugares, por ejemplo, el Panteón en Roma, el Coliseo romano y el Teatro Marcelo también en Roma. Hay otras cosas también, otras construcciones que tienen algo en común. Y es que todas esas tienen aproximadamente más de 2000 años de haber sido construida y hasta la fecha todavía están sus estructuras de pie. 2000 años. Y todavía hay gente que puede ir al Coliseo, puede ir a esos lugares, al Panteón de Roma. ¿Qué tienen en común? Pues además de eso, de que tienen muchísimos años de haber sido construidas, es porque también tuvieron en su momento buenos arquitectos, buenos constructores y buenos fundamentos. O sea, en definitiva, son obras o patrimonio cultural que ahorita se logra apreciar porque hubo gente hace muchísimos años que construyó estas maravillas arquitectónicas que siguen vigentes y de pie y uno las puede apreciar. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque surge una pregunta. ¿Cómo podemos construir algo duradero en nuestras vidas? El primer aspecto que nosotros debemos considerar es construir en el lugar correcto. Por ejemplo, creo yo de que nosotros no somos conscientes de que hay muchos lugares aquí en nuestro país que están construidos en lugares donde no debería haber construcción, ¿sí? Y que de repente vienen señoras lluvias y llegan a llevarse las casas, ¿verdad? O que de repente personas construyen cerca de los barrancos y cuando hay deslaves, con la casita se van para abajo. Entonces, el problema de estas edificaciones no llega a ser el clima como tal, porque si ese fuera el problema,
absolutamente todas las casas también se fueran en declive. El problema entonces es el fundamento, el lugar donde fueron hechas. ¿Y por qué es necesario puntualizar esta situación? Porque también en nuestra vida no sabemos qué cosas vamos a tener que pasar. Hay entornos que nosotros no los podemos controlar. ¿Sí? Dentro de nuestras familias, dentro de la iglesia, dentro del caminar con el Señor, hay cosas que nosotros no sabemos, pero si estamos bien fundamentados, entonces Dios nos va a permitir que sigamos en pie. Dios va a permitir y vamos a lograr permanecer firmes. Una de las cosas que le falta ahora en día a la iglesia es firmeza. Si no, mire lo que pasó después de pandemia. No había gente firme. No había gente que en verdad dijera, bueno, ya pasamos de esto, Dios nos dio la victoria y ahora me permanezco firme. No hay firmeza. Proverbios 24, 3, 4, búsquelo conmigo. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, aquí quiero que veamos 3 características para construir algo duradero en nuestras vidas, que lo dicen estos 2 versículos. La primera característica es sabiduría. Porque ahí dice, con sabiduría se edificará la casa. Mira lo que dice Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahí nos detenemos. Mire esta situación. En vano sirve de que alguien se desvele, se levante temprano, se vaya a acostar noche, que el pan le cueste tanto, si Jehová no está edificando esa casa. ¿Por qué? Porque aquí mismo en este versículo 2 lo dice, pues a su amado dará Dios el sueño. En otras palabras, el buen sueño también viene de Dios. ¿Sí? Si usted puede estresarse, usted puede decir, es que yo tengo 1001 cosas que, mire, cuando yo me voy a dormir, estoy pensando, estoy preocupado, que no voy a salir a tiempo, que tengo que madrugar, que tengo que hacer tareas, que no he ido a pagar esto aquí. Pero si Dios no está edificando ahí, en vano es todo su esfuerzo. Pero aquel que confía en el Señor, aquel que se deja pastorear en el Señor, Dios le da un buen descanso. Juan 6, 6. Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Yo quiero decirle esto de parte del Señor. Dios sabe lo que tiene que hacer en su vida. Tiene que aprender a confiar en Él. Y este versículo así nos lo narra. También el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí. Si nosotros queremos ser personas sabias, necesitamos entrar en el temor a Dios. Segunda característica, que dice acá en la cita que leímos de Proverbios. Y dice, con prudencia se afirmará. La segunda característica entonces es prudencia.
Y eso lo podemos ver en Eclesiastés 3:1. Dice que para todo hay tiempo. El problema es cuando nosotros nos queremos adelantar a los tiempos de Dios y vamos apresurados tomando decisiones que Dios no nos ha dicho que nos apuremos. Una de las cosas que más creo yo que nos cuesta es ser pacientes. No sé cuántos pacientes hay acá. Yo puedo tener paciencia para unas cosas, pero para otras de verdad no tengo paciencia. Y creo que a usted también le pasará eso, ¿verdad? Que hay unas cosas que usted cuando las quiere, pero ayer, ¿verdad? Que usted las terminó de pensar y usted ya las quiere en el lugar. Y qué difícil es cuando nosotros le estamos pidiendo algo a Dios, que Señor me urge, pero ya. Pero mira, dame la provisión ya, Señor, dame la respuesta ya. Y Dios como que cuando uno toma una llamada y ni siquiera tono le da, y uno a veces así siente con Dios que uno le ora a Dios y ni tono le da la oración y uno dice, qué cólera. Para todo hay tiempo. No tenemos que andarnos apresurando a tiempos que Dios no nos ha dicho. El problema es que, tenía rato de no decir esto, que algunos viven en una filosofía, esto es nada más para los jóvenes, la filosofía YOLO, así, YOLO, YOLO, que esto significa You Only Live Once. Esto se traduce en solo se vive una vez. Entonces hay algunos que viven esta filosofía. No se vive solo una vez, pues hay que hacerlo. Y ahí cometemos los errores. Creemos de que, pues cuando estamos jóvenes, pues estoy joven, no hay problema. También cuenta. Y en esto de los tiempos, pues Dios, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, a Dios primero le da la tierra, le da un trabajo, le da donde vivir y luego le da a la mujer para que sean uno. Y aquí no, al revés, aquí primero se consiguen mujer y luego andan viendo a dónde van a vivir y sin cosas con las cuales vivir. Esas cosas no sirven. También otro aspecto en esto mismo de ser prudentes es cómo administramos nuestras finanzas. ¿Quién no ha pensado lo siguiente? Ve, si yo para eso trabajo. Cuando uno quiere hacer una compra compulsiva, ¿quién no ha dicho eso alguna vez? Todos, ¿sí? Uno dice, ay, no tengo que gastarme, pero es que está chida la camisa, me gustan esos zapatos, me salió una recomendación de restaurante TikTok y yo quiero ir a ese lugar y para eso trabajo. Y ahí uno se va a gastar y después se queda sin la quincena, ¿verdad? Solo con el pasaje. También tenemos que ser prudentes en nuestras finanzas. Y número 3, para ir terminando. La tercera característica es ciencia. Versículo 4 de la cita de Proverbios 24. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Muchos necesitamos aprender a discernir bien entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aunque muchas cosas nos son lícitas, no todas nos convienen. Y la última cita para cerrar el mensaje de esta noche, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto,
el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Han hecho una expedición para ir de un submarino para ir a ver de cerca el Titanic. La cuestión de que eran 5 o 6 personas que fueron a esta expedición, millonarios, pagaron $250,000 por ir en esa cápsula toda encerrada para bajar a las profundidades que nadie había entrado y ver el Titanic así con sus ojos adentro del submarino. Hora y media pasaron dentro y el submarino desaparece. Pierden contacto con este submarino. Y ahorita, justo ahorita, están en la búsqueda porque saben que esta cámara solo aguanta 92 horas de aire, de oxígeno adentro. Imagínense. Millonarios, o sea, yo me pongo a pensar, ¿qué tan aburrido tiene que estar alguien que no sabe qué hacer con su dinero que gastar $250,000 para ir a ver un barco que se hundió hace un montón de tiempo, que hubiera sido lo mismo que verla por fotos? Pero esta es la vida de los millonarios y ya no saben en qué gastarse el pisto. Y al final, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, el versículo decía, ¿en qué nos tenemos que alabar? En entenderlo y conocerlo a Él. Concluyo con este mensaje, hermano. Nuestra vida, ahorita, no somos producto terminado. Dios en cada uno de nosotros está procesando algo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ese trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero por sobre todo, debemos de cuidar que sea Él que nos rodee para que lo que Dios está trabajando en nosotros, un día los demás puedan ver que no fuimos nosotros, sino que Dios se glorificó en nosotros, que a pesar de nuestra condición, a pesar de cómo fuimos, a pesar de nuestros errores, Dios permanece fiel y Él es el que nos ha levantado. Amén. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas 3 cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.